Mi nombre es Raúl Huaypa Huanca, docente de lengua originaria. Voy trabajando con los estudiantes no hablantes en lengua aymara en la unidad académica Ancocagua. En ese entendido, pues voy trabajando diferentes actividades de aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral y escrita en lengua aymara. Inicialmente, voy preparando materiales de aprendizaje. Sin materiales de aprendizaje no es posible desarrollar aprendizajes de manera creativa. Y en ese entendido, pues primeramente voy inspirando ciertas actividades para desarrollar el aprendizaje. En este caso, vamos elaborando materiales que nos ayuden a desarrollar la expresión oral y escrita. Primeramente, vamos trabajando cómo ellos pueden aprender a hablar y a escribir. Y en ese entendido, pues desde Google Drive, utilizando Google Form, voy elaborando el material. Uno de los materiales que hemos ido expresando, ¿no? Primeramente su nombre completo, el curso que corresponde, el año de formación, y en ese entendido, conforme las habilidades y las aptitudes o las capacidades lingüísticas que expresan cada uno de los estudiantes, empezamos con actividades sencillas, cortas, para que el estudiante encuentre el gusto para aprender la lengua aymara. ¿Ya? Y en ese entendido, pues primera, una de las habilidades para aprender la lengua originaria aymara como segunda lengua es desarrollar el hábito de escuchar. Y ese hábito de escuchar nos va a llevar hacia la apropiación de los sonidos, fonemas que se pronuncian y que se escriben en el proceso de la comunicación humana. Y en ese entendido tenemos acá, por ejemplo, materiales. Aquí, por ejemplo, tenemos preguntas, vamos planteando preguntas, ¿no? Como una instrucción a cumplirse, pero acompañamos con videos cortos, sencillos. Ellos escuchan, al escuchar procesan la información, desarrollan la expresión oral, practican la pronunciación en voz alta y al mismo tiempo van escribiendo. Uno de los ejercicios que tenemos acá, escuchemos de la siguiente manera. Bueno, el estudiante va escuchando esa expresión y va procesando esa información para desarrollar la expresión oral y escrita. ¿Y cuál es la respuesta? Son herramientas o son enunciados cortas y sencillas para que el estudiante tenga esa capacidad de escuchar y desarrollar la expresión oral y escrita. Esto es uno de los materiales que ayuda a desarrollar ciertas capacidades y habilidades en la comunicación humana. Después de haber desarrollado ciertas habilidades, ciertas capacidades en el desarrollo de la escucha, ahora, poco a poco, vamos incorporando otros medios, otras habilidades que ayuden a desarrollar la expresión oral y escrita en lengua originaria aymara. Para esto, hemos ido elaborando otro material similar, pero ya con otras características desde Google Drive, ¿no? Utilizando el Google Drive, uno de los medios que nos ha permitido construir este material, ¿no? Solamente insertando formas y el texto para desarrollar el aprendizaje de manera creativa. Aquí, primeramente, el título, aprendiendo a escribir la oración gramatical en aymara como segunda lengua,
y seguidamente las orientaciones necesarias para resolver el ejercicio. Tenemos ahí las preguntas, las respuestas pertinentes del estudiante para escribir las oraciones gramaticales. Necesariamente tiene que pensar, imaginarse y luego ir trasladando conforme las preguntas que están planteadas en Aymara y para formar las oraciones cortas y sencillas. Es un trabajo de ejercicio mental que le va a permitir a desarrollar la creatividad en la comunicación oral y en la comunicación escrita. Es muy interesante que los estudiantes vayan desarrollando así de actividades sencillas, pero que sean divertidas. Y con ese proceso, el estudiante va acogiendo la confiabilidad en la comunicación. En este espacio, los estudiantes no necesitan actividades ampulosas, no necesitan textos ampulosos, sino necesitan textos cortos y sencillos, ejercicios que les ayuden a desarrollar una capacidad comunicativa en el proceso de la interrelación humana. Entonces, estos otros materiales que va apoyando hacia la expresión escrita. Primeramente, el hábito de escuchar y luego ir a pronunciar de manera secuencial, de manera permanente y posteriormente ir escribiendo. Y no simplemente ir escribiendo, sino al mismo tiempo acompañando con lo que es la lectura. Estas palabras que están insertadas en diferentes cuadritos, pues tiene que ir leyendo, tiene que ir pronunciando, tiene que ir construyendo cierta imaginación para llegar a construir las oraciones gramaticales en Aymara. Así vamos avanzando de poco a poco en el desarrollo de la expresión oral y escrita en lengua originaria. Posteriormente, vamos acompañando con otros recursos que ayuden a desarrollar la imaginación creativa en el proceso aprendizaje de los estudiantes. Otra de las herramientas que hemos ido utilizando es Jamboard Google, una de las pizarras digitales que nos han ido ayudando a concretar los procesos de aprendizaje. En este caso, hemos insertado como una imagen a esta pizarra anteriormente preparado en la presentación, convertidas por Paint en una imagen, y desde ahí hemos ido subiendo a esta pizarra digital. En este proceso, pues vamos explicando y siempre es bueno también apoyar con algunas orientaciones teóricas para resolver con creatividad, con cierta capacidad imaginativa, los ejercicios que vamos planteando para desarrollar la expresión oral y escrita. Aquí tenemos algunas definiciones de las categorías gramaticales para escribir oraciones en castellano y aymara. Definiciones sobre el nombre, el adjetivo, el verbo y adverbio, categorías gramaticales muy fundamentales para iniciar a escribir las primeras oraciones, tanto en aymara como en castellano, con mayor hincapié en aymara, ¿no? Seguidamente, también vamos haciendo orientaciones para escribir propiamente dicha sobre las oraciones. Cómo redactar en aymara y cómo redactar en castellano. Las diferencias que existen de lengua aymara a lengua castellana. Solamente como previa orientación al respecto. Aquí ya planteamos preguntas para escribir. Para escribir, ya sea en aymara o en castellano, lo fundamental es siempre preguntarnos. Y las preguntas nos ayudan a desarrollar la imaginación. Nos ayudan a concretar una respuesta. Y para concretar una respuesta, necesitamos averiguar, investigar, procesar esa información y concretar
en un texto oral o escrito. Entonces, aquí tenemos en castellano las preguntas: ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Y están las respuestas: estudia, Juan, escribiendo, estudioso. Son palabras claves que nos van a ir ayudando a construir una oración. Entonces, tenemos la instrucción para esto, cómo van a ir desarrollando los estudiantes. Analiza con mucha creatividad, luego coordina las palabras en coherencia con las respuestas, uniendo con una flecha de manera correcta. Entonces, ellos van a ir pensando, meditando, analizando las preguntas y van a ir buscando cuál es la respuesta en coherencia a cada una de las preguntas. Uno de los ejercicios que van a ir desarrollando, que han ido desarrollando los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? En la redacción de las oraciones. Esto en castellano. A continuación, en aymara. En aymara de la misma manera. ¿Cómo ellos van a ir ahora concretando en aymara? Haciendo la diferencia entre aymara y castellano, ¿no? Eso es una manera, una forma de cómo ir construyendo los procesos de aprendizaje. Hasta aquí estamos apoyando con diferentes herramientas tecnológicas para concretar y para apoyar y para asegurar los procesos de concreción curricular en el desarrollo de ciertas capacidades, de ciertas habilidades en la comunicación humana. Una vez elaborados los materiales de aprendizaje, ahora tengo que compartir con mis estudiantes esos materiales. Y para esto, ¿qué herramienta tecnológica voy a utilizar? Voy a utilizar una de las herramientas tecnológicas, el Google Classroom. Esta es una herramienta tecnológica que me ha de permitir gestionar la clase o gestionar el aula. Entonces, tenemos aquí el tablón creado para primer año de formación, ciencias naturales, biología y geografía. Y para asignar tareas y para publicar el material de aprendizaje, ingresamos trabajo en clase. Vamos creando tareas, cuestionarios, preguntas, materiales, o podemos reutilizar, ¿no?, los materiales que hemos ido publicando y creamos el tema. Así sucesivamente vamos desarrollando las actividades de aprendizaje. En este caso tenemos el tema creado, producción de textos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la actividad a desarrollar, los materiales de aprendizaje relacionado al tema que hemos ido desarrollando. En este caso, aquí tenemos el material para desarrollar la oración gramatical, tanto en aymara como en castellano. El estudiante recibe ese material y va revisando las instrucciones, las orientaciones necesarias, ¿sí? Aclaraciones pertinentes que le permita concretizar, que le permita afianzar los procesos de aprendizaje. Aquí tenemos el material, ¿no? Algunas definiciones sobre categorías gramaticales, hace una lectura el estudiante, ¿no? También va leyendo las orientaciones para escribir las oraciones en castellano aymara. Posteriormente, tenemos acá un ejercicio mental que el estudiante con su creatividad va a ir solucionando el problema o el ejercicio, tanto en aymara, primeramente en castellano y seguidamente en aymara. Así, ellos van desarrollando este tipo de actividades que les permite desarrollar en donde se encuentre el estudiante. Entonces, este tipo de aprendizaje le va a ayudar al estudiante o le permite desarrollar una autoformación, una autoeducación. Eso es una de las potencialidades, una de las fortalezas que va adquiriendo el estudiante. Entonces, creo que este tipo de herramientas nos ayuda a construir esos procesos de aprendizaje. Ahora,
Una vez elaborado materiales de aprendizaje, después de haber ya enviado esos materiales o actividad de aprendizaje para que desarrollen los estudiantes, pues ese proceso todavía es algo incompleto. Necesitamos apoyar con otros medios. Por ejemplo, necesitamos reunirnos con ellos. ¿Para qué? Para aclarar algunas dudas, si tuvieran, después de haber revisado todos los materiales y las tareas asignadas. Entonces, para esto, utilizamos otros medios o otras herramientas tecnológicas, como ser Google Meet, Google Meet, Zoom. Estas herramientas nos permite interactuar con los estudiantes. Una herramienta tecnológica que nos permite interactuar virtualmente con los estudiantes. En este caso, nosotros vamos desarrollando las actividades ya reuniéndonos con los estudiantes, ¿no? Todos los materiales que hemos ido expresando compartimos, ¿no? Con los estudiantes. Ellos participan en la resolución del problema, ¿sí? Utilizando la pizarra digital Jamboard Google. Esta herramienta ellos van manipulando, ¿no? Van desarrollando esta actividad y así ellos van afianzando y van concretando los procesos de aprendizaje. Y en ese proceso surgen dudas, preguntas, pues ellos van preguntando, van cuestionando si tuvieran las dudas o las preguntas. Y en función a eso, yo en calidad de docente voy aclarando, voy clarificando para que las dudas sean absueltas con mayor claridad. Y así los estudiantes van aprovechando. Y así los estudiantes van aprendiendo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, los jóvenes, ¿no? Con este tipo de trabajo van construyendo sus procesos de aprendizaje. Entonces, directamente vamos a tratar de desarrollar, a ver cómo tenemos que iniciar. Saben ustedes que de alguna manera hemos ido ya desarrollando con ustedes ya en anteriores sesiones con muchas actividades. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, una de las actividades fue esta. A ver, ¿alguien puede leer? ¿Quién es? Muy bien. ¿Cómo es? Muy ¿Qué bien. hace? ¿Cómo hace? ¿Y cómo hace? No, son 4 preguntas y sus respuestas. A ver, ¿alguien podría utilizar esta pantalla y señalar cuál es la respuesta correcta? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Y cuál es la respuesta? Si alguien Juan. podría Juan. identificar. A ver, ¿alguien Juan. podría marcar? Aquí le hice yo. A ver, adelante. Marcamos, por favor. Bueno, el primero es, ¿quién es? Es Juan. A ver, ¿pueden marcar? A ver, ¿pueden utilizar el lapicero? Eso, muy bien. Ya, márquelo. Ay, Ya, vale. Muy bien. Muy bien. Ahora, la siguiente. ¿Cómo es? Estudioso. Digo, Estudioso, ¿cómo estudioso. es? Ya, Estudioso. perfecto. Siguiente. ¿Qué hace? Estudia. Ya, vale, vale. Muy bien. ¿Cómo hace? Ya, perfecto. Entonces, ahí hemos podido ver que esta parte es lo más fundamental. Y las preguntas es muy fundamental para nosotros, porque con las preguntas, tranquilamente nosotros podemos ver y observar y identificar esta actividad. Nos damos de cuenta. En ese sentido es lo que tenemos que nosotros un poco trabajar. En esta parte hemos trabajado, ¿no? Entonces, en concreto, a ver, ¿alguien podría leer de manera secuenciada las 4 palabras? ¿Alguien? Aquí le dice cuál, pero dice. Las respuestas, las 4 respuestas. ¿Quién es? Es Juan. ¿Cómo es? Estudioso. ¿Qué hace? Estudia. ¿Cómo hace? Escribiendo. Ya, pero ahora solo respuestas. Ya, Estudia, Juan, escribiendo, estudioso.
Ya, pero eso no es correcto, ¿no ve? Lo correcto, de acuerdo a las letras que hemos trasladado, sería, Ah, Estudioso, estudia escribiendo. Juan estudia, Juan estudio. estudioso estudia escribiendo. Muy bien, ese es el orden, ¿no? Y en ese sentido, esto hemos desarrollado, jóvenes y señoritas, ¿no? Entonces, este es como punto de partida para escribir cualquier idea, ¿no? Entonces, esta parte, jóvenes tienen que dominarlo. Si no dominamos, pues vamos a tener ciertas dificultades. Ahora vamos acá. Ahora en Aymara, ¿cómo sería? A ver, ya directamente, igual señalamos con una flechita, si alguien se anima por ahí. Hace rato creo que hice Omar, ahora alguien podría resolver este ejercicio. Ya, vale, muy bien. Como ustedes han podido ver, hemos ido ofreciendo a los estudiantes materiales o actividades de aprendizaje de manera concreta, cortas y sencillas, ¿no? ¿Para qué? Para que al estudiante le guste. Además, hemos ido ofreciendo a los estudiantes que esas herramientas sean, ¿no?, más lúdicas, que sean más de juego. Así van a coger el gusto de aprender la lengua. Y la lengua se va aprendiéndose así, con mucha convicción, con mucha dedicación, con mucha práctica, pero a partir de esos juegos, a partir de esos juegos lúdicos aplicadas en las herramientas tecnológicas. Entonces, la recomendación para los procesos de aprendizaje en lengua originaria aymara. La recomendación, primero, hay que incentivar, hay que promover el hábito de la escucha. Una de las habilidades que tenemos que desarrollar en los procesos de aprendizaje. Luego, a partir de ese hábito de escucha, tiene que construir cierta apropiación para expresar de manera oral y escrita. Este trabajo es permanente. Yo, en calidad de docente de lengua originaria, he ido promoviendo día tras día. Hay que ir insistiendo para que los estudiantes desarrollen esta actividad y no descuiden. Si vamos descuidando la práctica permanente, pues ha de ser difícil coger o difícil encontrar ese hábito de comunicación en lengua originaria. Entonces, esperamos a cada uno de ustedes que ustedes tienen que tener esa capacidad de construir la lengua, esa capacidad de aprender la lengua. Pero lo fundamental en este proceso es que sea al agrado del estudiante, que le encante, que le guste esos procesos de aprendizaje. Así, las clases van a ser interesantes, ¿no? Ojalá haya sido al agrado de ustedes. Lo fundamental, recomendamos a cada uno de ustedes, primero, para aprender la lengua originaria aymara, hay que promover el hábito de escucha. El estudiante que tenga esa capacidad de escuchar. Así, de esta manera, hemos expresado todo el proceso de aprendizaje de manera práctica, cómo se ha ido desarrollando los procesos de aprendizaje con los estudiantes, cómo se ha ido interactuando con los estudiantes. Y en conclusión, pues, primero, el hábito de la escucha, seguidamente, a partir de ahí, vamos desarrollando lo que es la expresión oral y escrita. Esta tarea o este ejercicio es de manera permanente y continua. Así se aprende la lengua. Así vamos cogiendo una confianza comunicativa en lengua originaria. Entonces, esperamos a cada uno de ustedes, pues, desarrollar ese hábito, ¿no?, de desarrollar las habilidades lingüísticas en la lengua. Escuchar, ¿sí?, hablar, leer y escribir. Estas son las capacidades que tenemos que promover. Y todo este proceso tiene que ser al agrado del estudiante. La lengua se construye con mucha confianza, con mucha alegría, con mucha emotividad. Tiene que ser al gusto del estudiante. Esa convicción de aprender la lengua. Así vamos a ir aprendiendo una
y otra lengua. Y me voy con este mensaje. Cuando una persona habla 2 o más lenguas, equivale a 2 o más personas. Muchísimas gracias y nos vemos en otra nueva oportunidad.